Son las 11 de la mañana, 44 minutos y seguimos con más información aquí en Noticias Caracol Ahora. En las últimas horas, el gobierno publicó borrador de un decreto que establecía un manual tarifario para los procedimientos médicos en Colombia, borrador que posteriormente, horas después, pues fue borrado, pero sin duda el gremio médico, la sociedad en general, pues digamos que saltó y hay una polémica sobre este tema y queremos conocer las reacciones y por supuesto las observaciones a este decreto que establecería un manual tarifario para procedimientos médicos en Colombia. Gremios médicos pues han salido a hablar sobre ese tema y por eso nos acompaña a esta hora el doctor Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico de Antioquia. Doctor, bienvenido a Noticias Caracol Ahora. ¿Y cómo ve usted y cómo ven ustedes ese manual tarifario que luego borraron? Julián, un saludo muy afectuoso para ustedes. Pues bueno, lo primero que hay que decir es que este manual tarifario tenía o tiene unos vicios legales, porque la ley 1164 de 2007, en su artículo sexto, el literal D, exige que para generar estos manuales tarifarios debe haber un concepto técnico al Ministerio de la Protección de Salud del Consejo Nacional del Talento Humano en Salud. Y este concepto técnico no está presente allí porque no se ha reunido para esos efectos. Luego ahí hay un vicio primero que todo. En segundo lugar, la metodología no es idónea de este manual tarifario ni consultó las organizaciones médicas. Por ejemplo, se deja entrever ahí que hubiera tenido la participación de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, una organización que reúne más de 69 organizaciones de especialistas en medicina del país y otras organizaciones, y resulta que esto no es verdad. Sociedades científicas no participó. En tercer lugar, este manual no resuelve los problemas de salud del país. Por ejemplo, no se incentiva la presencia de los profesionales a nivel rural, que es uno de los problemas, que no hay especialistas en la ruralidad y los valores son los mismos, luego no se incentiva la ruralidad. Tampoco se incentiva el mejoramiento en tecnologías. Por ejemplo, la cirugía videolaparoscópica está al mismo nivel que la cirugía abierta en cirugía general, lo cual muestra pues que las IPS no van a tener interés en mejorar las condiciones tecnológicas en un asunto como este. Pero lo más grave, el cuarto punto que quisiéramos anotar, es que va a producir la desaparición de la cirugía de alta complejidad y la migración de muchos especialistas. Un grupo de trasplantes, por ejemplo, hizo el ejemplo y con el nuevo manual tarifario se encontraba que los ingresos de algunos especialistas de trasplantes de 10 millones, que son más o menos en la actualidad, pasarían a 1.200.000. Entonces, lo que ahí se generaría es la migración fuera del país de una serie de mano calificada, por ejemplo, en el caso de cirujanos de trasplantes. Es una muestra más del carácter autocrático del gobierno, que no concerta. Los cambios se pueden realizar, pero se requiere concertación con los técnicos y con los diferentes gremios que hacen parte del sector salud, incluidos los médicos. Doctor, varios puntos importantes frente a su respuesta. Quiero que comencemos a desglosar uno por uno y quiero iniciar con el tema de la migración de especialistas. Ampliemos un poco este ítem más allá. ¿Por qué se daría esta migración? Es decir, ya nos explicó esta parte, por ejemplo, el tema de médicos de trasplante, Sí, pero ¿qué porque otro está establecido y que podría generar esa situación? aquí este manual tarifario es un ataque a la cirugía de alta complejidad y ahí hay cirujanos de trasplantes, pero hay una gran cantidad de otros cirujanos. También, por ejemplo, en el sector de radiología hay una reducción muy importante en procedimientos diagnósticos de radiología, donde se bajan las tarifas de forma muy exagerada, de tal manera que, por ejemplo, los radiólogos y los radiólogos intervencionistas son personas que no encontrarían en estas tarifas unas posibilidades de mantenerse en Colombia y probablemente emigrarían. Entonces, hay una serie de procesos de alta complejidad, tanto diagnósticos como quirúrgicos, y los que sufrirían con esto son los pacientes que no tendrían estos servicios. Las IPS tampoco pueden trabajar a pérdida, porque no es posible que una IPS trabaje a pérdida, de tal manera que esto desmejoraría la calidad de la atención a los pacientes, definitivamente.
Doctor, frente al tema de los procedimientos, el costo de algunos que será similar a otros, ¿podríamos estar hablando también de un sistema desigual en caso de que ese tarifario hubiese entrado en rigor, no se hubiese publicado para observaciones ni demás? Claro, sí, hay unas situaciones muy complejas de disminución, digamos, de los valores que no se compadecen de la situación real del mercado a nivel de Colombia y fuera de Colombia. Entonces, lo que observamos nosotros aquí con mucha preocupación es que el manual tarifario que se publicó pretende reducir los costos del sistema a expensas del talento humano en salud y de muchos servicios que prestan los diferentes especialistas y profesionales. Y eso no es admisible. Doctor, otro punto que le quiero preguntar es cómo se establece un manual tarifario, es decir, cómo se establece precio para tal procedimiento, cuál es el proceso que se va a hacer para llegar entonces a que, por ejemplo, 80.000 pesos cuesta ese procedimiento médico. Claro, es un proceso que primero que todo, pues tienen que hacer los técnicos, las organizaciones médicas, como por ejemplo la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, hace muchos años que viene trabajando en la confección de manuales tarifarios de las diferentes especialidades médicas, por poner un ejemplo. Entonces, porque en Colombia tenemos el problema de que los manuales tarifarios son muy antiguos. Tenemos el del Instituto de Seguro Social en la versión de 2000 y 2001 que todavía se usa. Y también se usa el manual del SOAT, que también es muy antiguo y realmente no tiene que ver con las tecnologías que usamos hoy en día. Está muy desfasado. Entonces nosotros, por ejemplo, en sociedades científicas, hemos llamado a que se haga un nuevo manual tarifario, pero primero tiene que consultarse a las organizaciones que tienen los criterios técnicos. Hay unas comparaciones también que se hacen, un estudio de costos de cada examen en cada situación particular, en cada región geográfica, porque no es lo mismo hacer una tomografía y poner los equipos de tomografía en San José del Guaviare que ponerlos en Medellín. Son situaciones muy diferentes. Una vez que se hace ese trabajo, tiene que presentarse al concepto técnico del Consejo Nacional del Talento Humano en Salud, como lo establece la Ley 1164 de 2007. Y ahí sí pasa al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud lo propone como decreto, o algunas personas incluso piensan que debería ser propuesto como una ley de la República. Ese es el procedimiento correcto. Doctor, y en términos de tiempo, ¿de cuánto estaríamos hablando en la elaboración, digamos, entre el estudio técnico, cuando se pasa, cuando finalmente llega, en términos de tiempo, cuánto es? Probablemente no se requiera demasiado tiempo porque es que hay un trabajo ya realizado por las organizaciones médicas, por ejemplo. El Ministerio de Salud tiene una serie de documentos que hemos venido trabajando desde gobiernos anteriores, desde el gobierno el presidente Santos, por ejemplo, se trabajó en eso. En el gobierno Duque también se trabajó en esta materia, de tal manera que hay documentos construidos que pueden servir de sustento para un nuevo manual tarifario. Las organizaciones tenemos la experiencia y la competencia para poder trabajar rápidamente, de tal manera que en unos cuantos meses podría el Ministerio de Salud tener un manual tarifario que sea, digamos, justo y que sea técnicamente válido y que podamos discutir con toda tranquilidad y que sirva para que a los colombianos se les garantice un adecuado servicio de salud. Porque es que este no es un asunto de los dineros de los médicos ni de los honorarios de los médicos, sino es un asunto de que haya un adecuado servicio a los colombianos. Doctor, vimos que cuando se conoció este borrador, pues el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pues dijo que fue un error sumamente muy grave y ordenó bajar ese borrador para que se le hicieran comentarios. Usted nos estaba contando que no fueron convocados pues, a construir este documento, pero en caso de que vuelva a salir ese borrador, no se tengan en cuenta la opinión de ustedes, ¿ustedes llamarían a manifestaciones, convocarían a protestas? Los médicos convocamos la marcha del pasado 21 de abril. Una de nuestras organizaciones, que es la Asociación Colombiana de Cirugía, fue la que convocó la marcha del 21 de abril el domingo pasado. Nosotros consideramos que no estamos defendiendo solamente los derechos de los médicos, sino el derecho a la salud del pueblo colombiano. Así lo entendió el pueblo colombiano y por eso salió masivamente a las calles el pasado domingo. Si ustedes hablan de Antioquia, por ejemplo, en Antioquia
los médicos somos cerca de 10.000 médicos y solo en el Valle de Aburrá, solo en Medellín, salieron más de 300.000 personas. Los médicos y los pacientes lo han entendido, estamos unidos para defender el derecho a la salud de todos los colombianos, porque entre otras cosas, los médicos también somos pacientes. Los defenderemos con las medidas de hecho que nos permita el Estado de Derecho, la Constitución y la ley. Pues doctor, estaremos pendientes de esa situación. Le agradecemos mucho por estar acá en ese espacio de Noticias Caracol ahora y quedaremos pendientes, doctor, en contacto. Si nos llaman, si nos convocan para construir este documento sumamente importante para conocer los precios de los procedimientos médicos para los colombianos. Muchas gracias y feliz día, doctor. Muchísimas gracias. Los médicos siempre estamos dispuestos a concertar. Muy amables.